Me alegro. Voy a escribirle a Haider en el chat para ver si él me escucha. Listo, listo. Bueno, entonces, bueno, empecemos con el curso. Bueno, ya veo que Haider me escucha, entonces podemos empezar tranquilos. Ok, Bueno, listo. bien, aquí yo pedí traer una pequeña presentación para darle una introducción a lo que es el análisis de elementos finitos. Bueno, el método de elementos finitos no es más que un método numérico. Bueno, ¿ustedes a qué se dedican? ¿Son estudiantes de ingeniería? ¿Son profesionales ya graduados? Yo soy estudiante de ingeniería mecánica, estoy en 10º semestre. Actualmente estoy haciendo las prácticas allá mismo en Ecolsa. Ah, qué bien, me alegro. Bueno, entonces, como ya tú estarás familiarizado, ya ustedes estarán familiarizados con los métodos numéricos. Bueno, el método de elementos finitos no es más que otro método numérico, que lo que hace es coger un sólido, un sistema continuo y discretizarlo en muchos elementos, para que así su análisis sea mucho más sencillo. Entonces, acá este método numérico lo que hace es resolver una serie de ecuaciones diferenciales para llegar a un resultado. Y como todo método numérico no es exacto, sino da un valor aproximado a la respuesta real. Ya, Ok, listo. este método por lo menos este método y mucho más aplicado a Simulation SolidWorks, que es el programa con el que trabaja SolidWorks, puede hacer análisis tanto estáticos lineales como no lineales. Comprendamos un análisis lineal como los que se comportan en la zona de elasticidad del cuerpo, que respeta la ley de Young, la ley de Hooke, donde las deformaciones serán proporcionales a los esfuerzos que soporte el elemento. Y los no lineales son precisamente los que tienen un comportamiento no lineal, es decir, que no va acorde con la ley de Hooke, es decir, que las deformaciones no van a ser proporcionales a los esfuerzos. Entonces, con análisis de elementos finitos, utilizando Simulation Software, podemos hacer análisis estáticos, lineales y no lineales. También podemos ver el comportamiento dinámico de un cuerpo, un análisis de vibraciones, transferencia de calor, análisis de mecánicas de fluidos, etcétera. Ahora, una de las cosas más importantes a tener en cuenta son las limitaciones que nos ofrece el programa. Una de las mayores limitaciones es la forma en la que seleccionamos las cargas y las restricciones que va a tener nuestro sistema. Por ejemplo, si nosotros tenemos una pieza, cuando nosotros queremos saber cómo es el comportamiento de un gato hidráulico, por ejemplo. Entonces, para poder hacer análisis, primero tendríamos que realizar un modelo CAP y después, al realizar el mallado o la discretización y empezar a definir todas las restricciones. Es decir, cómo se comporta el sólido con respecto al suelo, si va a tener, si no se va a permitir, cuántos grados de libertad tendrá con respecto al suelo, es decir, si no se va a permitir desplazamientos en X, en Y o en Z, si no se le van a permitir momentos en X, en Y o en Z. Entonces esas serían nuestras restricciones que se le aplican a nuestro modelo. Y otras limitaciones es que en las uniones de alta complejidad, el software tiende a demorarse demasiado. Porque todos modos es un software versátil, pero no es de alta gama. Hay software especializados en el mercado solo para hacer análisis de elementos finitos. Software como ANSI, que sí son de alta gama y pueden realizar un sinnúmero de análisis a una gran velocidad y tienen una gran cantidad de opciones para configurar las restricciones. Listo. Por ejemplo, en todo programa, en todo programa de análisis de elementos finitos siempre vamos a tener los pasos fundamentales que vemos acá arriba, que son un preprocesamiento del modelo de elementos finitos, una solución computacional y después un postprocesamiento de los resultados. Ahora, aplicando estos tres conceptos básicos a Simulation SolidWorks, tenemos que en el preprocesamiento lo que hacemos es crear el modelo 3D con el que vamos a trabajar. Además de esto, creamos el modelo de elementos finitos. ¿Qué es el modelo de elementos finitos? Es precisamente, nosotros ya tenemos un modelo 3D.
Entonces lo que vamos a hacer a continuación es con ese modelo 3D definirle un material que al definir un material vamos a darle son las propiedades físicas, es decir, módulo de Young, límite elástico, número de Poisson, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya definimos todas sus características físicas. Después de esto realizamos las restricciones, es decir, definimos las fronteras. Empezamos a decir cómo está sujeto con otros cuerpos, cómo son sus sujeciones con el suelo, es decir, si va a tener una cara rígida. Y por último hacemos la discretización, que sería lo que conocemos como el mallado. Después de que ya hacemos todo esto, el software pasa a resolver el modelo. Es decir, ya pasa a resolver las ecuaciones diferenciadas en cada punto para hallar la respuesta aproximada al comportamiento real. Pero hay que recordar que el software solo va a arrojar un resultado en función de las restricciones del material que nosotros pusimos. Pero él no va a entender si lo que nosotros pusimos es real o si fue un error de computación. En otras pocas palabras, los ingenieros, los que van a poder entender lo que está haciendo el computador somos nosotros. Y por lo tanto, después de que él arroje el resultado, hay que compararlo, hay que verlo bien. Ver si lo que me arrojó se comporta como lo tenía esperado, si tiene un comportamiento con respecto a la vida real bastante acertado, o si lo que tenemos ahí no sirve para nada. Pues puede resultar que nosotros tenemos unas restricciones, pero las restricciones no definan el comportamiento real de la pieza que estamos trabajando. Y como no lo definen, entonces vamos a tener un resultado erróneo, que no va a parecerse en nada con el comportamiento que tendría la pieza en la realidad. Es por eso que es muy importante el postprocesamiento de resultados, porque ahí es donde le ponemos el criterio de ingeniero. Porque el software nada para resolver, él pone y él va a resolver eso. Él no le importa que si lo que estamos haciendo es verídico o no. Él nada más te va a arrojar un resultado cualquiera. Nosotros lo que vamos a hacer es ver ese resultado, evaluarlo y decir si el resultado es fiable o no. Bueno, en la discretización, una de las cosas más importantes son los elementos. SolidWorks cuenta con diferentes tipos de elementos. Entre ellos están los que definen los volúmenes de forma lineal, los que definen los volúmenes de forma parabólica, es decir, elementos sólidos lineales y elementos sólidos parabólicos. Los elementos sólidos lineales son muy sencillos, son unos tetraedros como los que podemos apreciar en la parte superior, como podemos apreciar en esta parte. Y están definidos por 4 nodos y entre ellos varias aristas. Las ecuaciones diferenciales que resuelve el método se resuelven en los nodos. Y una vez que las resuelven los nodos, lo interpola para todo el elemento y así obtiene el valor para ese elemento. Los elementos lineales son los más simples que hay. Por lo menos imagínate un círculo y entonces divides el círculo en miles de elementos, y todos los elementos tienen esta característica. Podrás ver que el elemento, ya la circunferencia no va a ser un círculo, sino va a ser una cantidad de líneas, una gran cantidad de líneas que se aproximan a la forma de un círculo, pero no va a ser un círculo real. Por ejemplo, vamos a salirnos de aquí, vamos a ingresar un poco a Paint para mostrar esto mejor. Bueno, supongamos que tenemos esto. Nosotros podemos tener un círculo. Ya, pero este círculo lo podemos dividir en muchos elementos pequeños, como lo estamos haciendo aquí. Y estos elementos van a ser lineales, es decir, van a tener líneas rectas, pues van a ser tetraédricos. Y lo que vamos a tener al final es un cuerpo que se parece, que tiene una forma similar al círculo, pero al final no es un círculo. Y ahí es donde vemos los errores que puede tener este método, o sea, los pequeños errores, la desviación entre un cuerpo real. Como aquí vemos que estos espacios de acá no los está calculando. Listo. Ya, entonces ahí es donde empezamos a apreciar que el método es una aproximación al comportamiento real. Que sea una muy buena aproximación es otra cosa, pero sigue siendo una aproximación.
Aquí veo que me Ok. estás escribiendo, que me está escribiendo Haider. Haider, sí. Bueno, me imagino que me estás preguntando como cuál es la cantidad, cuál es el error que hay cuando hacemos análisis de elementos finitos, ¿verdad, Haider? Bueno, los errores que obtenemos pueden ser tan grandes o tan pequeños como, bueno, pueden ser muy grandes o muy pequeños dependiendo de la forma que realicemos el análisis. Si nosotros definimos exitosamente nuestras restricciones y también hacemos un buen mallado, tendremos resultados muy aproximados al comportamiento real. Yo diría que superiores a un 95%. Pero también puede ser el caso en que definamos las restricciones de una forma incorrecta y tengamos resultados con una desviación de más del 60% del valor real. ¿Eso responde a tu pregunta, Haider? Bueno, parece Haider que se le cayó el internet o algo así, que me parece ahora mismo, me parece offline. Bueno, continuamos. Como te decía, en primera medida se encuentran los elementos sólidos lineales. También hay unos elementos sólidos parabólicos. Los elementos sólidos parabólicos, como puedes ver, ya no son tetraedros con líneas rectas, sino son unos tetraedros, pero tienen unas formas curvas y presentan nodos en las intersecciones de las aristas. Esto, además de que le permite acercarse de una forma más eficiente al contorno real de la pieza, también le da más puntos para realizar cálculos, y entre más puntos tenga para realizar cálculos significa que más cerca al valor real va a estar nuestro resultado. Bueno, creo que Haider regresó. A ver, ¿escuchaste la respuesta a tu pregunta? No, bueno, te la repito. El error que tú vas a obtener después de un análisis de elementos finitos depende de muchas cosas, pero en la mayor parte es de qué tan bien hayas definido tu modelo. Cuando digo que también hayas definido, es decir, que también hayas definido tus restricciones, cuál es la situación de carga del modelo, es decir, si es una carga puntual, que sabemos que las cargas puntuales en la vida real no se dan, tiene una carga distribuida en un área, se estaba trabajando con una presión, el cuerpo, cuántos grados de libertad posee el cuerpo, y además de esto también depende de que también realicemos la malla, o sea, que también realicemos la discretización del modelo. Porque dependiendo de esto vamos a tener errores en el resultado. Por ejemplo, si utilizamos un elemento sólido lineal como el que vemos acá arriba, si estamos discretizando una forma circular, vamos a tener un error que está en función del área que no va a cubrir el elemento, porque de todos modos estamos convirtiendo un círculo en una serie de líneas rectas y siempre van a haber áreas o secciones que no van a quedar dentro del análisis y eso nos va a arrojar un error. Si nosotros utilizamos un elemento sólido parabólico, el cual como podemos ver, tiene líneas curvas en las uniones, además de que presenta más nodos, vamos a tener un resultado más cercano a la realidad. Yo diría que si realizamos un buen modelo, porque el modelo, también la forma en que realizamos el modelo 3D también es importante, debido a que nosotros realizamos un modelo, generalmente lo hacemos, bueno, ustedes ya han trabajado con modelos CAD, ya saben, cuando hacemos un modelo siempre dejamos aristas vivas, aristas que tienen 90 grados, no tienen a veces redondeo, y sabemos que estos puntos en muchas ocasiones pueden ser concentradores de tensiones. Y si no realizamos bien un modelo, pues vamos a tener un concentrador de tensión que en la vida real puede que sea mucho menor, y eso también nos va a arrojar un error con el comportamiento real.
Así que básicamente el porcentaje de error que va a tener el modelo, el resultado después de un análisis PEA depende de tres factores fundamentales. El modelo, qué tan fiel es el modelo 3D que hagamos, qué tan fiel es el modelo CAD que hagamos, qué tan bien definimos las restricciones de nuestro modelo y qué tan bueno es nuestro mallado.